Conversatorio que es organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería Sesco para celebrar además sus 35 años de vida. Y voy a pedir un aplauso para esos 35 años de vida. Bueno, antes de comenzar les quiero pedir que pongan atención a las instrucciones de seguridad de esta sala. Bienvenidos al Centro Gabriela Mistral. Les pedimos poner atención a los siguientes consejos. En caso de emergencia, les rogamos dirigirse en calma hacia las vías de evacuación señalizadas, donde personal del GAM les dará las instrucciones correspondientes. Para que el espectáculo fluya sin sobresaltos, les solicitamos apagar sus dispositivos móviles, no grabar ni tomar fotografías con flash. Bien, este evento además está siendo transmitido vía streaming, así que un saludo a todos los que están siguiendo esta transmisión, sobre todo y especialmente a las regiones mineras que tienen bastante interés por participar. Queremos agradecer también al grupo Mi Voz, la red de diarios, con su gentil apoyo como medio asociado para llegar a estas regiones con el streaming. Y los queremos invitar también a que puedan comentarlo y lo puedan participar de alguna manera con sus preguntas utilizando el hashtag 35años-sesco o gato 35 años sesco. Queremos pedirle a Leopoldo Reyes, presidente del directorio, para que les dé unas breves palabras de bienvenida. Así que, por favor, un aplauso también para él. Buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar acá. En nombre de Sesco les damos la cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado ¿Qué quiere Chile de su minería? Y al que hemos invitado representantes del mundo político para conocer su mirada sobre la principal actividad económica del país y su proyección futura. Agradecemos sinceramente a Claudia Sangüesa, Óscar Landerreche y Hernán Larraín que nos acompañan el día de hoy. Este año estamos celebrando 35 años de Sesco. Los cumpleaños son siempre un buen motivo para celebrar. Han sido largos años para una institución cuyo único patrimonio lo constituyen las voluntades y el trabajo de gran cantidad de personas impulsadas solo por la visión de aprovechar los recursos que la naturaleza puso en este país para el bienestar de sus habitantes. Hoy estamos empeñados en un esfuerzo de renovación para pasar el bastón a profesionales más jóvenes que con pasión y dedicación reimaginen de qué modo nuestra riqueza minera sigue aportando al desarrollo de Chile y de sus habitantes. Asimismo, honramos nuestro pasado reconociendo públicamente a quienes fundaron y han participado activamente de nuestro quehacer por su liderazgo y visión. Simbolizamos en ellos a los directores actuales, Jorge Bande e Iván Valenzuela, aquellos que fueron directores como Silvio Girardi y Gustavo Lagos, que están acá, y a nuestro past chairman, que por 15 años dirigió el directorio de Sesco. Pido para ellos, por favor, un aplauso por su persistencia. Nacimos a mediados de los años 80 en momentos muy difíciles para el país, en lo económico y en lo político, con un conjunto de fuerzas que pugnaban por recuperar la normalidad democrática en una perspectiva de desarrollo de largo plazo. En esa época se dio una fuerte discusión sobre el rol futuro de la minería como vehículo para el crecimiento de Chile. Esa fue una gran encrucijada para el país. Atraída por una geología excepcional y por las condiciones favorables de la legislación minera, se desarrolló una intensa actividad de prospección en nuestro territorio que confirmaba la calidad y potencial del recurso minero. La discusión de entonces, la encrucijada, como digo, se centraba en si el país, dueño de una fracción importante de las reservas del cobre del mundo, le convenía desarrollarlas, o si, por el contrario, las guardaba, regulando la oferta a la espera de precios futuros mayores, asumiendo la existencia de un poder monopólico en los mercados y una baja amenaza de la sustitución de cobre. Ya a finales de la década era evidente la vuelta de la democracia y la necesidad de pensar en políticas de largo plazo que posibilitaran la maduración de las inversiones mineras. Para Sesco la decisión era clara. El país necesitaba modernizar y ampliar fuertemente su producción minera, de la mano de la inversión pública de Codelco y de la privada. Sin compartir visiones centradas en el agotamiento de los recursos minerales de cobre y en un cartel de productores de cobre, veíamos muy necesario utilizar los ingresos de esa mayor producción para el bienestar del país. A 3 décadas de esa discusión, lo acontecido en ese periodo nos confirma que Chile tomó una buena decisión. El impresionante crecimiento de la inversión y producción de cobre, que pasó
de 1,5 a 5,5 millones de toneladas de cobre fino en poco más de 10 años, fue la base material que posibilitó un conjunto de otros desarrollos que cambiaron la cara del país y sin lugar a dudas significan un ejemplo y una experiencia casi única en el mundo al respecto. El impacto de la minería, aparte de los tradicionales indicadores económicos, centralmente apunta a la identidad más profunda de nuestra nación. De la misma manera que la cordillera de los Andes forma parte de nuestro paisaje cultural, cuesta pensar en Chile sin la minería, por sus impactos en el territorio, tejido social y en lo político. Desde SESCO hemos colaborado en posicionar el liderazgo de Chile, país minero, con dos de los encuentros más importantes a nivel de la industria productora del cobre mundial, la SESCO Week de Santiago y el Asia Copper Week. Señalar lo anterior en ningún caso implica que todo lo realizado se haya hecho bien o que de por sí la matriz minera garantice un buen resultado para el desarrollo futuro del país. La famosa frase, maldición o bendición de los recursos naturales, no es una casualidad. Depende cómo lo hagamos. Y ahí podemos recurrir a la parábola de los talentos. Sin duda hemos aprovechado los recursos provenientes del boom del cobre, pero quizás muy por debajo del potencial posible. Esto supone una mirada a la vez crítica y agradecida, lo cual en el actual contexto nos cuesta hacer. En lo que sí estamos en deuda es con el desarrollo de Codelco, empresa que se ha venido descapitalizando lenta pero inexorablemente, con una serie de efectos económicos y políticos de lamentar. Pero hoy no queremos hablar del pasado, y la referencia solo se justifica porque a nuestro juicio la minería en Chile enfrenta un dilema, una encrucijada equivalente a la de 30 años atrás. La minería, el país y el mundo han cambiado radicalmente en este periodo. Internet no existía, y las empresas de mayor capitalización bursátil en el mundo tampoco existían. Y solo una de ellas, Amazon, vale 802 billones de dólares, un monto más alto que el valor de todas las empresas mineras listadas en la Bolsa Mundial. El potencial de crecimiento de la producción de cobre de la minería chilena y los desafíos que enfrenta su actividad son, por tanto, radicalmente distintos. El agotamiento de los yacimientos más ricos, la dificultad para descubrir nuevos depósitos world class, la baja disponibilidad de insumos críticos como el agua y la aparición de un conjunto de exigencias sociales, ambientales y económicas conforman una ecuación de difícil solución. Las proyecciones de la próxima década indican que la producción anual de Chile difícilmente superará los actuales 6 millones de toneladas de cobre fino y con costos de inversión muy elevados. Más allá de las turbulencias actuales de los mercados, los fundamentos del mercado del cobre se ven sólidos por su utilización en las energías renovables y en la electromovilidad, entre otras. Este crecimiento de la demanda asociado a una matriz ambiental más sustentable nos obliga a mejorar la competitividad de nuestra industria, pero también a que la producción del cobre en el país sea sustentable, el llamado cobre verde o, como dijo alguien en China, el feng shui del cobre. Por lo anterior, no basta para que la minería siga siendo el motor de la economía. Por décadas, esta se asoció a un incremento del volumen de cobre producido, situación que se ve muy difícil a futuro. Por ello, el gran desafío es cómo, con una producción de cobre que crece más lentamente o incluso que no crece, el país es capaz de incrementar el valor de la minería y su impacto en el desarrollo del país. El desafío, sabemos, no es fácil y no puede ser enfrentado con el esfuerzo aislado de una o de pocas empresas mineras, por importante que ellas sean. Esta es una exigencia para el Team Chile en su conjunto. De una vez por todas requerimos una mirada de largo plazo, una innovación estructural que supere la atomización de muchos esfuerzos aislados con un Estado que integre con un rol orientador claro, coherente y ágil y que convoque a la industria y sociedad civil para construir una política minera para el país. Los esfuerzos públicos privados como han sido Alta Ley y Valor Minero y la conciencia de la necesidad de una mejor vinculación con las universidades, con los ecosistemas productivos, con la sociedad civil, hace mirar con cierto optimismo el futuro. Pero es evidente que esos esfuerzos no son suficientes para enfrentar el dilema productivo y de creación de valor que enfrenta el futuro de la minería. La magnitud del desafío nos exige mucho más. De acuerdo a lo que señalan los expertos, para que este incremento de valor ocurra, es clave acercarnos más a los consumidores, al mercado final con nuestros productos y servicios. Hace 30 años atrás, una buena parte del valor de la producción minera en Chile quedaba en manos del mismo productor minero. Hoy, una fracción creciente va en las manos de una red
también creciente de prestadores de bienes y servicios que ayer eran pocos o inexistentes. Las autocomplacencias y las defensas cerradas de sectores de la minería en nada ayudan a generar un ambiente de confianza. Tampoco ayudan las posiciones que tienden a ver a la minería como el malo de la película, negándole el evidente y crucial aporte que hace y hará para el desarrollo del país. Desde SESCO hacemos un llamado a todos los interesados en el desarrollo de una minería sustentable para Chile, a abrirse a una discusión seria, escuchando con respeto y empatía las posiciones críticas, concordando con una política de Estado, única forma posible de superar con éxito el desafío que hoy enfrentamos. Este es nuestro compromiso, ser un espacio para que esta conversación nacional ocurra, siendo este encuentro, un ejemplo de ello. Muchas gracias y bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias, Leopoldo. También queremos agradecerle a todos los que están aquí presentes y a los que de alguna forma u otra están vinculados también al quehacer de SESCO en las últimas décadas. Vamos a dar inicio entonces a la conversación, para lo cual pido que suban al estrado a Claudia Sangüesa, Óscar Landerreche y Hernán Larraín. Claudia es doctora en Economía de la Universidad de Cambridge, directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Óscar Landerreche es doctor en Economía del MIT, investigador, fue además presidente del directorio de Codelco. Y Hernán Larraín es abogado, magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica y Políticas Públicas del SE y presidente además de Evópoli. Así es que a ellos les agradecemos el que estén sentados aquí con nosotros. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Muchas gracias. Tranquilo. ¿No? Un poquitito siempre. ¿Óscar? Hace bien. No sé, no te imaginas las preguntas que tengo. Voy a partir suave, sí. ¿Debería Óscar Landerreche ser candidato? No. Pero podemos conversar de eso también, como imagina un... ¿Ah? Sí, Claudio Samuel. Sí, por supuesto. Y Hernán Larraín también podríamos preguntarle. Pero primero nos vamos a concentrar en la minería, en la primera vuelta. Y voy a partir, cuando digo voy a partir suave, es porque primero me interesa tener una mirada un poquitito más estándar de cada uno de ustedes sobre cómo ven la minería en el siglo XXI, que es evidentemente muy distinta a como la conocimos en la segunda mitad del siglo XX. Voy a comenzar contigo. ¿Cómo miras tú la minería hoy día en el siglo XXI? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, un gusto estar acá. Hablando muy desde, cierto, este no es el tema de expertise mío, sino que muy desde más en lo lateral, ¿cierto? El contexto que tenemos hoy día realmente ya va a cambiar el futuro y por lo tanto todos los sectores. Estamos en un proceso de transición hacia otro modelo de desarrollo. Estamos en medio del cambio climático. Una emergencia climática para algunos y por lo tanto en ese contexto uno entiende también que todas las industrias, incluida la minería, enfrente eso vía dos caminos, por lo menos uno adaptándose, ¿cierto? Adaptándose a estas nuevas circunstancias, uno contribuyendo en el sentido positivo, ¿cierto? Uno espera que un sector minero no produzca más dióxido de carbono que el resto, sino que en su historia, digamos, sino que contribuyendo, usando nuevos tipos de energía eléctrica, por ejemplo. Por último, también invirtiendo en conocimiento y tecnología. Se necesitan también una nueva ingeniería, una ingeniería que mire hacia el futuro, que sea más sustentable, ¿cierto? Y ahí tenemos mucho que aportar. Yo creo que ese es el contexto. Por otro lado, veo tanto a Chile como a América Latina, ¿cierto? Y Chile especialmente, como imposible mirar el futuro de Chile sin la minería. La riqueza de Chile está ahí aún, ¿sí? Y no, en el cobre y en otros minerales. Entonces es imposible mirar el desarrollo de Chile sin
también en minería. Por lo tanto, el sector minero tiene una responsabilidad en el desarrollo productivo de Chile en el futuro. Y lo veo participando de eso, ¿sí? Nosotros cuando hicimos el programa del Frente Amplio teníamos un capítulo, el primer capítulo del programa era un nuevo modelo de desarrollo. Y en ese contexto el sector minero era muy importante porque lo vemos como los estudios lo que indican, ¿cierto? Y hay varios hechos que el sector minero tiene una potencialidad de encadenamientos productivos en el resto de la economía muy importante, que no ha sido aprovechado. Hay dos tipos de encadenamiento productivo. Un encadenamiento productivo hacia atrás, ¿cierto? Que en el fondo los proveedores y los insumos se potencian en el país a través del sector minero, y un encadenamiento productivo hacia adelante, que es como a partir de la extracción de recursos minerales se produzcan nuevos sectores. Y las dos cosas no han sido tan exitosas en Chile en comparación con países como Australia o Canadá, que también tienen sectores mineros importantes. Entonces, lo que nosotros proponíamos era mirar el encadenamiento productivo hacia adelante. Es ahí donde está la potencialidad. Es como, no basta con el concentrado de cobre. Hemos perdido mucho espacio en términos de producción de cobre refinado. Y ahí Codelco, por ejemplo, tiene una función muy importante, porque dentro de los productores de cobre refinado es Codelco el que tiene la mayor responsabilidad. 5 de las 7 refinerías de cobre en Chile son de Codelco. Y es por lo tanto ahí yo lo veo como una proyección importante en términos de lo que puede producir valor agregado en ese sector, que es eficiente además y que es rentable. Pero para eso se necesita una inversión y por lo tanto también veíamos una responsabilidad social en el sector minero importante, invirtiendo recursos para potenciar el cobre refinado, para construir refinerías en Chile sustentables con el medio ambiente, ¿cierto? Amigables con eso, que puedan potenciar el encadenamiento productivo que produce el sector minero en Chile. Eso. Hernán Larraín, tu mirada sobre la minería en el siglo XXI. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a Sesco por sus 35 años y por invitar a actores que están fuera de la industria para poder tener una reflexión como esta. Si a mí me preguntaran luego de haber estudiado estos días y de alguna manera también visto desde mi perspectiva lo que le ocurre a la industria minera en Chile, yo diría que están desafiados. Yo diría que si miramos a la industria y la miramos hacia el futuro, creo que son varias las cuestiones que tienen que ponerla en alerta. Algunas de ellas son propias de la industria minera, como la disrupción tecnológica, el cambio que va a generar la automatización y por tanto los desafíos que tienen en materia de capital humano, los desafíos que tienen en materia de productividad. En eso no voy a ahondar más porque está el informe, ¿cierto?, que hizo la Comisión de Productividad, donde creo que con gran precisión explica en detalle todos los elementos que efectivamente desafían a la industria minera. No cabe duda que la sustentabilidad y el medio ambiente, y en particular el cambio climático, son cuestiones que son muy profundas y radicales respecto de esta industria y el impacto que naturalmente tienen en la naturaleza. Y junto con esos desafíos que son propios de la industria, diría que también tienen un desafío en relación a la sociedad. Ya no contra ustedes, respecto de ustedes mismos, sino respecto de la ciudadanía. Ciudadanía que ha ido mutando en Chile y en el mundo a tener mucha mayor conciencia respecto de la naturaleza, de su cuidado y del impacto que ciertas industrias tienen sobre el desarrollo de los países. Nosotros somos un país minero, todos los que estamos aquí tenemos plena conciencia de lo fundamental que ha sido en la historia el aporte que ha hecho al desarrollo de nuestro país. Pero las mismas personas que ayer valoraban con fuerza a esta industria, hoy día miran con distancia, con escepticismo, el rol que va a jugar en el futuro. Y creo que hay un proceso de adaptación que ustedes tienen que asumir. Lo que está ocurriendo con la COP25, lo que está ocurriendo con la conversación global respecto del cambio climático, lo que está ocurriendo con la desertificación, creo que son todas señales que desafíen al mundo minero. Finalmente, creo que hay un desafío también político. La democracia hoy día está amenazada en el mundo por los populismos.
Y cuando no hay democracias con instituciones fuertes, quienes lideran difícilmente escuchan voces razonadas, a la evidencia, sino más bien se dejan mover por la fuerza de las encuestas y el voto fácil. Eso, afortunadamente, creo yo, no es una amenaza real hoy en Chile, pero creo que no estamos para nada exentos de lo que hemos visto en otros países. Y cuando entran los populistas, créanme, todas las reglas del juego se debilitan. Y creo que tener una buena política es algo fundamental para la industria minera, porque eso permite naturalmente tener certeza y también buena regulación. En una palabra, creo que la industria minera respecto al siglo XXI está muy desafiada y por lo tanto lo que se requiere es liderazgo. Un liderazgo proactivo y no reactivo, con capacidad de anticiparse a los escenarios que se están dando y no esperando simplemente por el peso de la historia que han tenido, de que el día de mañana, como por ejemplo ocurrió con Hidroaicén, un proyecto que tenía todo el sentido común para la élite de que había que hacerse, de un día para otro, eso lo digo metafóricamente, pasó a ser socialmente indeseable. ¿Por qué no eso puede ocurrirle mañana a la minería? Creo que ese es el gran desafío. Óscar Landerreche. A ver, antes que nada quisiera saludar a Sesco en su aniversario. Como presidente de Codelco, una de las cosas que a uno le toca presenciar, que en Chile no es muy visible, es el rol de esta institución, que lleva mucho tiempo. Sesco sirve como una especie de embajador de la minería chilena. Basta con ir a Sesco Shanghái, una cosa como que nadie se da cuenta de la escala de importancia e impacto que tiene sobre el mundo empresarial minero y chino. Realmente es una cosa muy impresionante lo que es capaz de hacer esta organización, que aquí no es muy agradecido. No creo que haya ningún otro foro internacional económico que tenga la escala e impacto e importancia de Sesco Shanghái, honestamente, que tenga que ver con los chilenos. Y por alguna razón no se entiende acá, ¿no? Realmente es una cosa que debería mirarse y celebrarse más. Y está, por supuesto, además el Sesco de Santiago, que vienen todos los mineros del mundo. Creo que Sesco es una institución que ha dado mucho en distintos momentos del tiempo y creo que puede dar mucho más en términos de investigación y digamos, de valor agregado académico y técnico. De verdad que creo que hay una base muy importante ahí. Así que primero que nada saludarlos y felicitarlos por su edad como de millennial que tienen, ¿no? Son como millennials, 35 millennials, sí. Son millennials, ya. Eso lo segundo, decir, bueno, ¿cómo imagino yo la minería del futuro? Bueno, lo malo de la pregunta que me están haciendo ahí es de que me obliga a hablar de alguno de mis fracasos como presidente de Codelco. Te juro que esa era la idea. Me obliga, porque para ser justo, para ser súper justo, la experiencia de haber presidido Codelco fue una gran experiencia, creemos haber hecho un buen trabajo. En lo central de Codelco eran temas como hardcore, duro, había problemas de ordenamiento de los proyectos productivos, estaban los problemas de la reputación política de Codelco, estaban los problemas financieros de Codelco, la inflación de deuda. O sea, como los temas como de gestión duro fueron los principales, los que gastaron la mayor parte de nuestro tiempo. Eso es real y eso se enfrentó, y con la ayuda de Nelson Pizarro y del directorio, algunos de los colegas directores están sentados acá, se pudo hacer, creo, una buena labor. Te pido que acerques un poquitito tu micrófono. Una buena labor, pero francamente en esta otra área, si bien intentamos hacer cosas, no fueron éxitos, yo imagino que la minería del futuro chilena es, como le puse alguna vez antes de inventar lo del Feng Shui y antes de que saliera lo del cobre verde, yo me imagino que es una minería responsable, sustentable y trazable. Y esa palabra es clave, porque el problema que hay en la discusión política chilena entre los defensores de la minería, por así decirlo, y los críticos de la minería, ¿no? es que está ausente un problema central de la gestión empresarial, y es que es completamente ilusorio creer que uno va a lograr que un sector productivo de la antigüedad, potencia y tamaño de la minería, o cualquier otro sector productivo, ¿no es cierto?, simplemente va a cambiar sus prácticas por un acto como de publicidad. Eso no va a ocurrir, ¿ya? O bien hay un instrumental público extremadamente interventor y corrector, cosa que tiene muchas dificultades y muchos problemas, porque naturalmente una industria requiere ciertos grados de flexibilidad, o bien
La responsabilidad y sustentabilidad se vuelven parte de la propuesta de valor de esa industria. Así de simple. Esto es, mientras no sea parte de la propuesta de valor de la minería chilena, la propuesta de valor, la responsabilidad y sustentabilidad, siempre vamos a estar reticentes, vamos a ir un poquito atrás de lo que debiéramos andar. Yo siento que la minería chilena, y quiero hacer una distinción bien clave, yo creo que hay que distinguir entre la minería que está en manos de empresas chilenas, privadas y públicas, y es distinto a la minería chilena, pero que es de empresas que tienen una mirada más global, en las cuales Chile simplemente es una variable más. Es distinta la mirada, creo yo. Pero desde mi perspectiva, la minería chilena, mi experiencia es que cuando hicimos el intento del cobre verde, cuando hicimos el intento de usar a Codelco para presentar un camino para generar un mercado diferenciado de cobre que tuviera un premio, ¿no es cierto?, por certificación en el modo de producción, a mi juicio, si bien se hicieron algunas cosas, hubo un grado demasiado alto de escepticismo, un grado de conservadurismo muy grande. Yo siento, fracaso mío, no fuimos capaces de penetrar la mentalidad de esta industria y de que tomaran eso como una labor estratégica. A ver, Chile nunca más va a ser un país barato para producir cobre. Nunca más. Menos mal, porque eso es un indicador de que Chile ha progresado. Chile nunca más va a tener salarios ni condiciones laborales como las que ustedes ven en Perú. Olvídense de eso, y menos mal. Y por lo demás, no va a haber la abundancia ni de agua, ni de espacio, ni la posibilidad de hacer obras que simplemente que les da lo mismo las comunidades. Eso no va a ocurrir. Entonces, creer en la fantasía de que uno puede volver allá porque logra paliar a la Claudia, digamos, y que no le regulen tanto la cuestión, eso es una locura, eso no va a ocurrir. Hay razones fundamentales de desarrollo económico por las cuales la economía te conduce a eso. Ahora, ¿significa que porque uno sea caro, uno no es competitivo? No. Alemania es competitivo en los sectores en que actúa, siendo caro. ¿Pero qué es lo que tiene? Valor agregado. Y la pregunta central es la siguiente. Más allá del valor agregado que uno puede añadir haciendo más cosas con el cobre, que podemos discutir eso. ¿Qué podemos hacer para añadir valor agregado al cobre que producimos? Sea cátodo, sea concentrado. La única cosa que podemos hacer es que nosotros tengamos estándares de producción ambientales, sociales, éticos y comunitarios, ¿no es cierto?, que sean reconocidos y premiados en los mercados internacionales. Y la pregunta ¿es esto una idea exótica que tuvo el señor Landerreche? No, esto es lo que se ha observado en mercados como el mercado de los diamantes, lo que se ha intentado en el aluminio, lo que se está intentando en el cobalto y lo que ha pasado en la industria de alimentos. Generar mercados que premien, ¿no es cierto?, los comportamientos responsables. Mientras no sea parte de nuestra propuesta de valor el tipo de industria que queremos, no la vamos a hacer. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, esta es una responsabilidad central de los mineros chilenos. No veo ninguna razón por la cual una minera internacional, y me disculpan los que son ejecutivos de las mineras internacionales, porque entiendo que, digamos, aquí mi crítica no es hacia ustedes, es hacia las compañías. Las mineras internacionales que tienen invenciones en Chile no tendrían por qué asumir esto, pues, si Chile es parte de su optimización global. Pero los mineros chilenos deberían entender que sí podemos presentarle al mundo un modelo diferente, ¿ya? Y yo siento que yo tengo como 4 fracasos más, pero voy a cerrar con este. Ese primer fracaso para mí fue muy indicador, y de hecho me convenció de algo, lastimosamente, lo digo con mucha sinceridad, me convenció de que para lograr que la minería chilena dé este paso, ¿sí?, para lograr que la minería chilena le diga al mundo, nosotros queremos que la Bolsa de Metales de Londres desarrolle con nosotros un mercado diferenciado de cobre responsable, sustentable y trazable, ¿no? Para hacer eso hay que usar instrumentos públicos, ¿ah? Porque me da la impresión de que la industria no lo va a hacer solo. Déjeme cerrar con lo siguiente. Yo alguna vez hice un pequeño cálculo, aquí hay harto ingeniero, seguramente con regla de 3 me van a decir que lo hice mal, ¿ya? Pero alguna vez hice el cálculo
de cuánto tendría que ser el diferencial de precios que nos premiaran por cobre responsable, ¿cuánto? Porcentaje, ¿cuánto? Que pagaría que cerráramos todas las fundiciones del año 50 que tenemos en Chile, y que parecen que fueran hechas en la Unión Soviética, y las reemplazáramos por fundiciones tipo Hamburgo, la que conocemos, ¿ah? La que captura 99,99 periódico por ciento ¿no es cierto? Y el cálculo que hice consideraba el hecho de que dejas de gastar en mantener estas fundiciones que hay que pararlas poco menos que con, no sé, con pega-pega, ¿no? Todo eso, y considera el hecho de que, como todos sabemos, las fundiciones, el margen que dejan es esto, pero son parte de una cadena productiva estratégica que es no menor, especialmente para Codelco. Lo que me dio a mí, puede estar mal el cálculo, ustedes me van a corregir, pero a mí me dio que con un premio de 1%, díganme que es 2%. ¿Ya? 1% o 2%, el van de esa operación, o sea, premio, paga las fundiciones, es positivo. Y es obvio, pues si piensan ustedes, 1% de una perpetuidad te da, probablemente sobra la plata. ¿Ya? Bueno, eso es una visión estratégica. Nosotros fracasamos con esa visión estratégica. Agradecemos a Landerreche que aproveche de hacer terapia con nosotros sobre su fracaso. Tienes a mano el celular de tu psicólogo, me imagino. El país podría optar por dejarme seguir fracasando. La peor campaña de marketing de un candidato ever. No vamos a dejar pasar esa alusión a una potencial violencia de género aquí de apalear a la Claudia. ¿Vale la Claudia? Sí. Oye, les van a hacer llegar unos papelitos por si alguien quiere anotar preguntas y después las van a hacer llegar también aquí al escenario para que las podamos comentar. Bueno, los que estamos aquí, salvo Oscar, que le tocó ser presidente de Codelco, ninguno es experto en minería, uno no es experto en nada, digamos, por lo menos desde mi puesto, pero tiene que aprender lo más rápido posible. Quiero agradecerle mucho a Alejandra Wood y también a Mauro Valdés por la pega de entregarme un montón de información que me ha ayudado mucho para prepararme para este conversatorio. Así que muchas gracias, Mauro, jefe, eterno jefe, y Ale, por esto. Estuve leyendo, entre otras cosas, un paper, La encrucijada de la minería enfrentando el siglo XXI, de Osvaldo Ursúa, que es muy interesante y plantea una cosa a propósito de lo que tú decías recién, Hernán, de cuáles son, digamos, los esfuerzos para poder avanzar y las señales que desafían al mundo minero. Y plantea, entre otras cosas, que el desafío no se refiere a si hay que tener más o menos minería, porque dice que un mundo sustentable necesita evidentemente más minería, sino que el desafío radica en el tipo de minería que se necesita y especialmente en términos regionales. Y se plantea, entre otras cosas, como pregunta, y por lo tanto voy a partir contigo en esta oportunidad, ¿cómo aporta al desarrollo del país en términos de sustentabilidad, de excedentes y de desarrollo productivo? ¿Cómo podría aportar esa minería del siglo XXI hoy? Yo sé que para alguien que no es experto en minería, responderlo probablemente es más difícil, pero cuando se viene desde el mundo político, probablemente la mirada también puede servir mucho al público que está hoy aquí. De acuerdo. Voy a responder desde un contrapunto a una parte de la reflexión de Óscar, ¿cierto? Él dijo, he llegado a la conclusión de que se requieren instrumentos públicos. De alguna manera se asume que la industria, aun cuando tenga conciencia de que está desafiada, amenazada, no es capaz por sus propios medios de renovarse, de modernizarse, de cambiar. Mi impresión, y es lo que creo hemos visto en otras industrias, es que son las crisis las que los obligan a cambiar. Y yo lamentablemente creo que esta no va a ser la excepción. Cuando se encuentren frente a permisos rechazados respecto de proyectos que les parecía absolutamente evidentes de que estos avanzaran, es lo que va a empezar a generar conciencia. Yo quiero ser más brutal aún. Yo no veo hoy día en el mundo político incentivos para aprobar proyectos complejos. Al contrario, hoy día es más conveniente para un político ser amigo de los glaciares que de una gran obra minera. Y esto creo es parte de la fuerza del cambio social que hemos visto en los últimos años, de la conciencia medioambiental y para qué decirles de respecto a las nuevas generaciones en esta materia. Por tanto, para ir a tu pregunta, creo que la transformación en materia de sustentabilidad, el liderazgo de poder hacerse cargo de ciertos desafíos que en el pasado no se hicieron, por ejemplo, con el agua. Y ahí Codelco tiene una historia respecto de sus derechos de agua
y de la capacidad que debió haber tenido para usar esos derechos de agua respecto de la capacidad de los acuíferos. Y los que están informados de eso saben perfectamente a qué me refiero. Si ese es el pasado, la pregunta es, ¿cuál es el futuro? ¿Es la minería verde una definición de buenas intenciones o hay una capacidad real de generar cambios estructurales en la forma en que hacen las cosas? Yo tengo la impresión de que ustedes tienen mucha conciencia, información, evidencia, experiencia comparada de hacia dónde moverse. Los casos de Australia y Nueva Zelanda, con sus diferencias, han estado sobre la mesa hace muchos años. Valor minero, alta ley, han hace varios años indicado cuál debe ser el norte. Las experiencias que han tenido escuchando expertos de la minería y también de fuera de la minería en los distintos encuentros internacionales que se organizan aquí o los viajes que ustedes hacen también. Mi impresión es que de alguna manera ustedes saben cuáles deben ser las transformaciones que la propia industria tiene que generar para ser efectivamente sustentable. ¿Está el liderazgo para poder hacerlo? ¿O van a tener que chocar en contra de un muro que ustedes saben que está ahí y que de alguna manera esperan que la distancia sea lo más alejada posible del presente? Yo creo que ciertos actores pueden hacer una diferencia. Y la competitividad, por ejemplo, en materia regulatoria respecto de las concesiones y de las exploraciones puede tener un cambio muy sustantivo, pero requiere tanto del liderazgo del sector político como del sector privado para aumentar competencia en esa dimensión. No solo que esté en un informe, sino que efectivamente haya vocación por esa transformación. Y yo quiero ser bien franco, siento que aquí hay claramente un diagnóstico de lo que hay que hacer y no veo con claridad cuál es el liderazgo para poder enfrentarlo. Y yo como externo, Perdona, más que dar la cuando tú receta- dices no veo el liderazgo, pero ese liderazgo debería uno buscarlo más o menos dónde. O sea, acotando un poco el espectro, digamos. La industria minera tiene algunos actores que son fundamentales, tiene gremios que las organizan y tiene, por supuesto, dueños, controladores, que son aquellos que tienen la principal responsabilidad de anticiparse ante este hecho. A esas personas les estoy hablando con total claridad y les digo también que lamentablemente no veo en el sector político los incentivos para que la política haga esa transformación. Al contrario, creo que hoy día los políticos están más cerca de cuidar industrias que no generen impacto sobre el medio ambiente que potenciar industrias como la minera, que efectivamente lo generan por razones evidentes. Ya, ahí tenemos un tema. Te pregunto así, Claudia, sí, porque aquí, digamos, no hay sentados políticos y va a ser un poco más difícil, por lo tanto, poder conseguir la respuesta del por qué tienen esta mirada que tú estás describiendo, Hernán. Al margen, por supuesto, de ustedes que también tienen una participación política, pero sin embargo sí me gustaría saber, desde la mirada que ustedes tienen, ¿qué debería hacer la minería para revertir la tendencia, por una parte, que estamos viendo, de que Chile ha perdido posición en términos de ser un país minero rentable, y al mismo tiempo compatibilizarlo con todo lo que han descrito ustedes tres? Sí, yo tenía, mientras preguntabas, ¿cierto, Hernán? Tenía pensaba en algunas cosas que al principio no dije. Una de las principales como muestras, diría yo, del cambio climático es un tema distributivo. Por ejemplo, Chile es uno de los países más afectados por esto, por el tema de las precipitaciones, ¿cierto? La sequía, pero no es el país que más costos aporta a esto. No es el país más malo, es decir, no es el más culpable, de hecho. Es más bien una víctima. Es un territorio pequeño, un país pequeño, ¿cierto?, que es una víctima de esto. Y lo mismo pasa, y este es el modelo de desarrollo, lo mismo pasa con Chile. En muchas regiones se generan grandes beneficios, o actores que tienen grandes beneficios, pero hay comunidades pequeñas que son las que enfrentan los costos. Entonces, en ese modelo de desarrollo, la responsabilidad también
es de redistribuir los beneficios y que todos enfrentemos los costos. Y eso implica que para producir hay que producirlo mejor y eso cuesta más. Enfrentar el tema de sustentabilidad medioambiental significa internalizar hoy día los costos de largo plazo. Y los costos de largo plazo tienen que ver con la contaminación del medio ambiente y la sustentabilidad del planeta. Y eso cuesta más. Y esos son los costos que hay que enfrentar. Y no se van a enfrentar solos, porque los actores económicos, y eso lo sabemos los economistas muy bien, ¿cierto? Hay miopía, hay racionalidad limitada, el futuro no se ve muy cerca. Y por lo tanto hay un espacio muy grande para la regulación medioambiental y también para cómo se hacen las cosas. Y eso era también parte importante de nuestro programa. Y ahí estoy de acuerdo con Óscar, ya no se puede como se hacía. Se necesita otra forma y las comunidades están exigiendo participación. No quieren enfrentar los costos solos cuando los beneficios se van. Y la minería privada tiene ahí algo que asumir, una responsabilidad que asumir. La mayor parte de los ingresos fiscales que provienen de la industria minera son de Codelco. Casi el doble en la última década vino de Codelco y no de la empresa privada. Entonces ahí, ¿qué responsabilidad le cae también a ese sector, cierto? De dejar los beneficios en el país para que se puedan redistribuir los beneficios. Eso es parte de la sustentabilidad, no solo lo medioambiental, sino también lo social y lo político. Eso. Ustedes describen un diagnóstico, cada uno desde su propia óptica, desde su propia república, si se quiere, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que no tienen tan claro si efectivamente ese diagnóstico que ustedes describen, los que están del otro lado, no me refiero solo literal, sino que también metafóricamente, efectivamente lo han asumido como tal. Primero déjame preguntarte a ti, Óscar, además que es de los tres que está sentado aquí, el que ha tenido más cercanía precisamente con ese mundo, si efectivamente tiene esa mirada un poco menos autocomplaciente y un poco más crítica de cuáles son los desafíos que tienen por delante, que son desafíos ahora, digamos, no por delante en 20 o 30 años más, sino que ahora para poder proyectarse 20, 30, 40 o 50 años más. A ver, yo diría que es un poco lo que acaba de decir la Clau. Al nivel general, intelectual del diagnóstico, yo creo que lo tienen. Yo creo que lo tienen. O sea, yo creo que si uno agarra a un ejecutivo minero chileno acá y lo saca, ¿cierto? Y le dice, compartes más o menos esta mirada como este problema, las cosas que tú estabas diciendo hace un rato, a nivel general, claro. Pero después cuando tú le dices, ya, pues entonces hagamos la cuestión del cobre verde. Mira, ¿será real que surgirá el diferencial de precios? No voy a ser yo el primero. Hazlo tú primero, yo lo hago después. O sea, parece el problema de coordinación clásico que conocemos, Trump el prisionero. Eso es lo que yo percibo. Falta la mirada estratégica que coordina esfuerzos en los cuales todos sabemos que el mundo mejor está en el cuadradito de arriba, ¿no es cierto? Porque estamos atrapados por nuestros incentivos individuales, la presión de nuestros accionistas, el corto plazo de la necesidad de generar cosas que nos atrapamos en el cuadrado de abajo. Hay que acordarse que al final del día un minero, una cosa son los dueños de la minera, pero el gerente minero, el gerente de una división minera, por ejemplo, en Codelco, en otra, ¿no es cierto?, no va a estar ahí por 20 años. ¿Ya? Entonces se va a llevar los costos de esto, pero no los beneficios. Entonces, los beneficios son, vamos a producir ahora. Usted arregle la cuestión, haga filosofía, como me decían algunos. Entonces, yo creo que esa mirada, esa es mi mirada. Está el diagnóstico, pero hay un problema de coordinación y eso es lo que requiere de una mirada estratégica pública que no necesariamente tiene por qué ser punitiva, tiene que ser estratégica de coordinación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, déjame usar un ejemplo de otro fracaso mío. Esta es la segunda ronda de fracasos de Óscar Anderreche. Vamos. Por ejemplo, todos sabemos que la minería chilena solamente se va a poder desarrollar a futuro con agua desalinizada. ¿Ya? Y todos sabemos que están apareciendo una especie como de miles de proyectitos, ¿no es cierto?, que están asociados a cada una de las mineras, a cada uno de los proyectos, o mineras que se están reconvirtiendo, ¿no es cierto? Alguna vez también hice unos ejercicios, creo que para la región de Atacama, y lo presenté, si no me equivoco, en un seminario si no me equivoco, el Colegio de Ingenieros, o de Ingeniero Minas, creo.
en el cual simplemente hice el ejercicio de tomar, creo, los proyectos de Atacama fueron, ¿no? Los de Atacama, y decir cuánto se ahorraría si esas 2 o 3 empresas, creo que eran 3, esas 3 empresas hicieran un proyecto minero aprovechando las economías de escala, y lo que se ahorraban eran varios cientos de millones de dólares, ¿ya? Que se podrían usar para apalancar un tamaño de generación de agua y de transmisión de agua que podría generar externalidades hacia las comunidades y también se podría usar para expandir la frontera agrícola. Esto es, la minería ayudando al medio ambiente, no al revés. Bueno, eso requiere una mirada estratégica. Todo el mundo, creo que es inobjetable ese cálculo. El problema, cuando uno le preguntaba a los ejecutivos, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Porque hay desconfianza entre ellos, hay un problema de competencia entre las empresas. Entonces, ¿ves? Ahí está la trampa, ¿ah? Entonces, ¿a qué conclusión llegué yo con eso? Llegué a la conclusión de que la única manera de hacer eso, o sea, de establecer carreteras de agua públicas por región, ¿no es cierto?, a la cual generadores de agua desalinizada introduzcan oferta y haga un mercado de salida en el cual uno puede subsidiar a alguna gente porque ya cubrió los costos fijos, por ejemplo, ese tipo de idea, tenía que ser incentivado de una manera pública o no va a ocurrir. Eso es así. Entonces, yo lo que hice fue tratar de convencer a mi gobierno de que adoptáramos esa política y también fracasé ahí. Así que no lo hicieron. Que no lo entendí muy bien por qué. Pero bueno, pero ahí está. Entonces, yo creo que la mirada... Ahora, una manera positiva de ver esto es decir lo siguiente. La mirada está en la minería. Lo que pasa es que necesitamos darnos el marco de acuerdo, de pactos y de incentivos para que ocurran estas cosas. Pacto de incentivo entre ellos, dices tú. Entre ellos, pero en el fondo el Estado tiene que incentivar el pacto. Tiene que generar. Entonces, en el fondo el Estado tiene que ir donde esas 3 mineras y decirle ya, compadre, vamos a hacer un proyecto, todos juntos, como hermanos, ¿ah? Hijos de una misma cuenca. ¿Ah? Entonces, todos juntos vamos a hacer este proyecto. Pues eso significa que ustedes empiecen a confiar entre ustedes, pues, que tengamos un gobierno corporativo para ese proyecto que permita darle garantías a todo el mundo, que nadie va a salir perdiendo y todo lo demás. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y ustedes, como eso nos va a generar la posibilidad de apalancar desarrollo productivo agrícola y mejorarle la oferta, abaratarle la oferta de agua a las comunidades, como me van a hacer ese favor ustedes, señores mineros, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cuáles son las certezas que ustedes necesitan para hacer eso? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Certeza regulatoria? Conversémoslo, pero a cambio de algo, para las comunidades, conversémoslo con las comunidades. Ese es el tipo de pacto que yo estoy hablando. Es interesante lo que tú planteas porque una de las cosas que yo anotaba anoche cuando preparaba este conversatorio, Hernán, es efectivamente cómo se logra hacer conversar, combinar las condiciones necesarias que tienen que cumplir los 3 actores, que son fundamentalmente el Estado, los privados y la sociedad civil, para hacer que de alguna manera la inversión sea más efectiva en aumentar su valor para el país en términos más allá, por supuesto, de lo que representa el propio sector minero. Bueno, eso es una cuestión fundamental. Creo que para que se den condiciones de diálogo, para generar pactos y acuerdos estratégicos entre los 3 actores, me gustaría hacer una observación bien importante respecto de un debate ideológico que se da al interior de uno de esos actores, que es el que conozco yo un poquitito más, que es el Estado y por lo tanto la política. Me gustaría que ustedes observaran, y aquí está la Claudia, así que se lo voy a confrontar abiertamente, cuál es la visión de la izquierda frente amplista, que de alguna manera es hasta ahora la renovación más clara que emerge desde ese sector político, respecto de la cultura extractivista que tiene nuestro país, la matriz basada en recursos naturales que tiene Chile. ¿Cuál es la visión ideológica que hay detrás de esa izquierda respecto de industrias como la minería? Porque para poder generar pactos se requiere de un sector político consciente de que esa industria es importante. Puedo hablar, por ejemplo, desde el lugar en el territorio en que yo políticamente habito, y es decir, sí a la minería sustentable, sí a la minería que dialoga con las comunidades, sí a la minería que es un aporte a la naturaleza y al medio ambiente, que es visible frente a la ciudadanía en su rol público. Mi punto es el siguiente: para poder generar acuerdos y diálogos, creo que también tienen que observar que existen visiones ideológicas al interior de la propia política chilena que están viviendo contrapuntos muy profundos. Y
Creo que el programa de Beatriz Sánchez es muy claro, es cosa de leerlo y descargarlo porque lo dice con todas sus letras, ¿cierto? Es cambiar la matriz productiva, modificarla. Entonces, para poder generar acuerdos, y en eso la política es clave, el liderazgo, ya lo conversamos de ustedes, es fundamental, y cuando hablamos de la sociedad civil creo que hay que entenderla cada vez en forma más compleja, porque están naturalmente las ONG, está la academia, están actores internacionales, están los medios de comunicación, están hoy día fuentes de conocimiento e información abierta a través de los nuevos medios digitales. Hoy día la complejidad para sentar a muchos actores y generar acuerdos es un gran desafío. Interesante lo que hizo el exministro Pacheco para hacer una observación transversal en materia de energía en el gobierno anterior. ¿Qué capacidad hay de hacer algo así hoy día desde el sector minero? ¿Y qué voluntad hay desde la propia industria de entrar a hacer transformaciones, sentarse en la mesa y con la sociedad civil, con las comunidades, entrar a ese debate? Yo quiero ser bien franco, no veo esa voluntad. Sí veo el diagnóstico de la necesidad de que todos se junten, pero no tengo claridad de que exista la voluntad de sentarse en la mesa. Como tú haces un emplazamiento directo a Claudia, esperamos la respuesta. Sí. Primero, nosotros no hablábamos de cambiar, sino de industrialización. Estoy leyendo el programa de muchos, lo pueden googlear, el programa de muchos, en página 97. Ahí está todas las propuestas que teníamos en esta área. Y no, básicamente lo que dije al principio, diversificar la matriz productiva no significa cambiarla. Y vemos aún a la industria minera como clave en ese contexto. Y además, parte del capítulo Nuevo Modelo de Desarrollo, como ya dije, véanlo, léanlo, en serio los invito a leerlo. Clave es la mirada hacia el futuro de la sustentabilidad del modelo de desarrollo, es lo que hablamos recién, ¿cierto? Clave en eso. Y entonces están las propuestas para mejorar la sustentabilidad medioambiental de todas las industrias, porque finalmente, por ejemplo, la minería no es la que produce mayores impactos negativos en el consumo de agua potable, sino que es la industria forestal. ¿Sí? No es la más impactante en ese sentido. Y por lo tanto ahí hay otro tema. Y como bien decía Oscar, han habido avances tecnológicos para incorporar el agua salinizada en el proceso productivo. Lo que vemos es lo que, y me pasaron un librito de sexo donde habían reflexiones, ¿cierto? Decían, nos faltó, el diagnóstico era de estos mismos ejecutivos, entiendo, nos faltó una mirada de largo plazo. Nos faltó eso, decían. Nos faltó pensar de qué manera, o sea, no basta con extraer, ¿sí? No es eso lo que da el mayor valor agregado. ¿Por qué no pusimos esfuerzo en generar a partir de ese mineral valor agregado? Nuevos productos, ciencia y tecnología que pudiésemos aportar al mundo con procesos productivos, con productos, a partir de la extracción productiva. Y la regulación acerca de la sustentabilidad va a venir. Yo no creo que por bolita de gracia sea por puras preferencias, ¿cierto? El sector minero vaya a mejorar sus procesos productivos, tiene que ser regulado. Y eso es lo que ha pasado, por eso hay varios proyectos mineros parados, porque se elevaron los estándares medioambientales. Pero eso está bien que se eleven los estándares medioambientales, es la forma en que tú haces que lo que realmente se produzca con nuevos estándares, como ha sido en otros países también, si esto no es Chile nomás. Como dije, Chile es una víctima básicamente de otros países que sí contaminan mucho más el medio ambiente. Pero Chile se está poniendo al día en estándares medioambientales y ya está bien. Lo que tiene que generar, y yo ahí lo veo, y lo que proponíamos aquí, es un plan de inversión en nuevas fundiciones. Cobre refinado.
y generamos, una de las propuestas principales es invertir en Codelco y en cobre refinado, un plan de inversión, inversión sustentable, hay modernas formas de refinar cobre. Eso. ¿Funciona eso, perdona, Óscar? Eso podría ser una parte. A ver, tercer fracaso. Vamos a continuar nomás. Tercer fracaso. Ojo, cuando yo entrevisté por primera vez a Nelson Pizarro, a quien le mando un saludo, está terminando una gran labor, y que es como el segundo padre que tuve, casi. Él en entrevista, que era como raro una persona de mi edad entrevistando a una eminencia así, pero yo tenía que entrevistar, porque yo era el presidente de la compañía. Me dijo que una de las principales cosas que él traía a este trabajo eran 50 años de fracasos. Pero me dijo, pero cuidado, joven, me dijo, todavía me quedan algunos más. ¿No? Y yo creo que los fracasos te sirven para aprender. Y aquí está mi tercer fracaso, Codelcotec. Como ustedes saben, muy al comienzo de la gestión mía, yo hice un anuncio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en la cual dije que teníamos un desorden en el área de ciencia y tecnología en la compañía, teníamos muchas distintas instituciones que no se coordinaban y no había una mirada estratégica, y que teníamos que tener una mirada estratégica. ¿Por qué? Porque Codelco, por la naturaleza de sus problemas, de los problemas tecnológicos que enfrenta, ambientales, agua, pero también minero, la profundidad de las minas, la dureza del material, la toxicidad de lo que sacamos, etcétera, tenía grandes preguntas tecnológicas, algunas de las cuales no había respuestas a nivel internacional satisfactorias. Y por lo tanto, esas preguntas eran una forma de apalancar desarrollo tecnológico y empresarial de proveedores en Chile. Esa era y por eso cuando fundamos Codelcotec, lo fundamos con una mentalidad de innovación abierta. Codelco pone los problemas, los privados, universidades, las cuestiones, colocan las soluciones y son parte del negocio después. Claro, había algunas áreas estratégicas que había que mantenerlas adentro, que es una manera distinta de pensar desarrollo productivo, ¿no? O industrial, si tú quieres, ¿no es cierto?, al tradicional. No es que uno intencionalmente hace cable de cobre, que todos sabemos que el margen es muy chiquitito. No, uno lo que hace es que usa la importancia de los problemas, la dificultad, lo interesante que son las minas chilenas para generar compañías que después usan eso y lo generan externalidades productivas. A mi juicio eso se ha diluido también, lo lamento si alguien se ofende, pero a mi juicio, Codelcotec, como esfuerzo que logramos fundarlo, existe, creo que todavía existe, ¿no? ¿No lo han cerrado todavía? Bueno, pero se ha diluido ese esfuerzo. Entonces me pasa lo mismo, se lo digo con mucha sinceridad y tengo que aprovechar este foro porque están mis colegas anteriores, ¿no es cierto? Lo mismo que me pasa con el tema del cobre verde, lo mismo que me pasa con el tema del agua y lo mismo que me pasa con el tema de Codelcotec, que yo siento que de nuevo estamos todos más o menos de acuerdo, pero a la hora de colocar en la convicción a las cosas para que realmente sean instrumentales en los cambios que se necesitan en esta empresa, para que mantengamos nuestra posición de liderazgo, se diluyen los esfuerzos. No hay convicción sobre el tema. Ahora, perdona, solo me entender bien, tú haces una descripción que tiene que ver con tu experiencia personal, pero apuntado a la empresa estatal. No quiero minimizarlo por el volumen y por lo que representa, evidentemente, Codelco, sí. Pero me gustaría saber, en tu conocimiento, cuánto de lo que tú estás describiendo aquí puede ser eventualmente descriptivo también de lo que ocurre en el sector privado. Totalmente, es lo mismo. Yo creo que es igual. Codelco es parte de la cultura minera. A ver, yo tengo que decir lo siguiente. Yo aprendí, uno de los grandes privilegios que tuve fue aprender a conocer a los mineros chilenos, ¿ya? Y hay muchas cosas que son entrañables en los mineros chilenos. Hay una cultura ahí, un poquito masculinidad tóxica, sí, claro. Un poquito masculinidad tóxica, pero tiene cierto encanto. ¿No es cierto? Hay una cierta cultura y hay cierta belleza en eso, ¿no? Que es muy bonito, ¿no es cierto? Pero lo que yo también aprendí es que el grado de escepticismo real en la cultura minera hacia estos temas es muy real. Y yo diría que mientras más uno baja en el escalafón es más. Esa es la verdad. Yo diría que el nivel como más técnico, intelectual, de hecho hay más acuerdo con las cosas que estamos diciendo. Si uno baja es más difícil de convencer a la gente, es mucho más escepticismo. Entonces, yo creo que hay una labor política muy importante, hay una labor pública muy importante. Yo estoy convencido de que Chile tiene una vocación en que la minería va a seguir jugando un rol, pero honestamente creo que sin una mirada estratégica del Estado, junto con los privados, particularmente con los privados nacionales, no vamos a llegar a ese lugar. Y en torno al debate que estaba ocurriendo hace un rato, al tema del debate político, yo honestamente siento de que
a mí, bueno, lo he dicho muchas veces, yo siento que el debate político chileno se atrapa muy fácilmente en eslóganes y caricaturas, la verdad. O sea, lo siento con mucha sinceridad. O sea, por ejemplo, yo no tengo la misma percepción, yo conozco, o sea, chuta, frente a la Claudia la conozco no sé cuántos años, pero en el mundo de la izquierda, esta visión como desarrollista que yo estoy diciendo, como esta visión, no, es bastante compartida. Lo que sí te concedo es que lo que predomina es otra cosa. Hay gente que no le importa un pepino esto, ¿no es cierto? Y hay otra mirada mucho más agresiva que predomina. Yo estoy seguro, sé lo que piensan mis colegas economistas del Frente Amplio, me los conozco tanto que sé lo que piensan. Pero es cierto que lo que predomina en el discurso público es una cuestión súper agresiva, es un discurso confrontacional, ¿no es cierto?, que además demoniza a la contraparte, incluso demoniza a Codelco. ¿Ah? Entonces, claro, eso hace difícil, pero también es cierto que al otro lado, ¿no? Como dicen, se necesitan dos para un tango, ¿no es cierto? Al otro lado hay un sector minero, incluyendo Codelco, extremadamente escéptico respecto de estos temas, extremadamente lento, con poca capacidad de mostrarle al país, mire, nosotros estamos con esta mirada estratégica, nosotros estamos liderando esto, nosotros lo vamos a hacer, y mi experiencia me muestra que eso es así. ¿Cómo se le, perdona Hernán, y aprovecho de hacerte la pregunta, pero si quieres contéstale también a Óscar, ¿cómo le damos entonces mayor legitimidad a la discusión para poder continuar hacia adelante? Digo, desde la perspectiva tanto del el estamento público, la política y el mundo de la empresa, más allá de si es estatal o privada. Sí, a ver, respecto al debate político ideológico y de la izquierda, yo creo que es probable que existan economistas en la izquierda que tengan una visión donde la minería y en general los recursos naturales se pueden entender mirando a futuro como una cuestión positiva para el país, en la medida, por supuesto, que ésta sea sustentable, pero yo también veo con fuerza visiones muy críticas a la cultura extractivista y ánimos de parar las máquinas si es que eso fuera posible. Y eso se conecta, ojo, con una cuestión muy profunda, a propósito de la legitimidad, con una ciudadanía que cada vez ve con más ganas, luego de ver, por ejemplo, el espectáculo de Puchuncaví, de que en realidad esta industria se merece que apaguemos ciertas industrias, porque efectivamente son capaces de tener zonas de sacrificio donde vive gente, cuestión que ha sido muy visible para las personas. Entonces, creo que eso ocurre en la izquierda y particularmente en las nuevas voces, creo que ocurre en cierta ciudadanía y que está creciendo. Me alegra escuchar a la Claudia y una visión, ¿cierto?, exigente respecto a la minería, pero que está integrada en su futuro. Pero para volver a la política y demostrar de que esto es frágil, pensemos en algo que pasó en las últimas 3 semanas en nuestro querido país. El gobierno, en materia laboral, y esto también afecta naturalmente a la industria, había presentado hace varios meses un proyecto de modernización laboral con foco en la flexibilidad, con criterios graduales y también con grados importantes de reducción de jornada en el tiempo. Pero fue el ingreso de un proyecto de 2 diputadas comunistas. Que ingresó, perdón, para ser bien preciso, 3 años antes que el del gobierno, no es que lo metieron ahora. Una moción parlamentaria de 2 artículos que se remite a reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, sin más, la que generó un escenario político, y lo digo como un observador, aquellos que tenían un proyecto terminaron levantando una indicación para jugar en la misma lógica de las horas y ya no de lo que debe ser un código laboral moderno. Todos fueron testigos, nosotros jugamos un rol de marcar un punto y una diferencia en nuestro sector desde Bópoli, porque creíamos que lo responsable, lo serio, es que este tipo de transformaciones deben hacerse con evidencia, con datos y con estudios. Pero creo que es muy gráfico de los incentivos con los cuales hoy día juegan políticos en temas muy complejos y estructurales, como por ejemplo el mercado laboral. Esa es la observación más de fondo que quiero hacer. Y creo que detrás de la visión de simplemente reducir de 45 a 40 horas este proyecto que hoy día pasa a ser de toda la oposición, también hay algo de la forma en que se hace la política, que es muy funcional al titular,
pero muy poco responsable del Ya. impacto que esto tiene. Hernán, es que te aprovecho de decirte esto a ti, pero también a Oscar, a pesar de que Oscar hace su listado de fracasos, pero y ya hablando en serio, y también a Claudia, ustedes, digamos, no son columnistas de opinión. O sea, esto no es un debate entre Carlos Peña, no. O sea, ustedes son también representantes de la clase política, fundamentalmente representantes de la clase política. Y tú hablas de la política como si en realidad no fuera un negocio en el que tú te dedicas, tú eres líder de un movimiento, de un partido, y hablas así como estos cambios, estas indicaciones, como si en realidad hubiese sido etéreo en el aire y que lo hubiese provocado la encuesta académica. Lo hace el gobierno, tu gobierno. A pesar de que ustedes le marcan el punto, efectivamente ustedes son parte de la política. Y tengo la sensación de que el tema que estamos discutiendo ahora, el de la minería, en el fondo hay como una cierta crítica al mundo político, pero no asumen la responsabilidad también que a ustedes les compete. Digo, a ti, en el caso de Claudio también, cuando se generan estos debates que yo me imagino, supongo yo, que en sus propios partidos los tienen. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política que hay también en esta discusión de proyectar hacia adelante una cuestión que es tan relevante para el desarrollo societario como es la industria de la minería? Bueno, primero me hago cargo, efectivamente. El rol en que estamos conversando esto es 100% político. Y lo que ocurrió a propósito del debate de las 41 horas fue que al menos Evópolis salió a cruzarse con el gobierno y públicamente para que este debate se hiciera en serio, y hay un grupo de economistas que están trabajando para hacer una serie de propuestas y encauzar este debate en el Congreso en forma responsable. Ya, pero uno puede decir Y entonces, pero fracaso que de Evópolis porque no es- convenció al gobierno respecto a eso. eso es noticia en desarrollo. Yo espero que este debate efectivamente se haga con evidencia. Nosotros al menos lo que hemos hecho es ponerle una pausa al debate y hemos marcado un cierto liderazgo político, a pesar del tamaño que tenemos, de decir, este tipo de debates no se puede hacer de esta manera. Ya, eso respecto a la reforma laboral, Entonces, pero no aquí te digo discutimos sobre minería ahora. porque nosotros pudimos haber sido testigos silenciosos de lo que hizo el gobierno y navegar sin costos políticos. Pero la verdad es que para un partido pequeño cruzarse con su propio gobierno no es gratis. Pero en fin, no quiero entrar en ese detalle. Ahora, me quiero hacer cargo, así como yo le he dicho al sector minero, que se requiere liderazgo, por supuesto que el sector político tiene su rol. No tengo ninguna duda de que nosotros también debemos tener una visión mucho más exigente, por ejemplo, en política económica, de cómo vamos a hacer las reformas para generar las condiciones de los próximos 20 años. Y creo que hemos sido poco ambiciosos, y lo digo desde nuestro sector político. Esta semana se vota la modernización tributaria, que es fundamental. Y es cierto, no tenemos mayoría en el Congreso, lo que ha generado una serie de acuerdos que no le han dado todo el peso que nos gustaría a una modernización que debería tener muchos mayores mecanismos de inversión, simplificación, y no entrar en los detalles que todos ustedes conocen. En materia de competencia, creo que hay varios mercados, lo hablamos respecto a las concesiones, pero en materia de cabotaje se podrían hacer muchas otras cosas. En materia laboral, ¿para qué explicarles? Entonces sí, asumo que nosotros debemos tener un rol de mucho mayor liderazgo, ser mucho más exigente, particularmente la centro-derecha, que tiene una visión económica abierta al mundo, competitiva, que cree en los mercados abiertos, justos, pero que tiene que, por supuesto, generar condiciones. Y tengo la impresión de que respecto de la minería no existe tal liderazgo desde el sector político. Insisto en el ejemplo de lo que ocurrió con Máximo Pacheco. ¿Por qué no pensar en algo así para un próximo Ministerio de Minería desde nuestro propio sector? Te pregunto a ti, Claudio, también, porque como bien me apuntaba el otro día cuando conversábamos sobre este tema, Alejandra Wood, efectivamente, y es una opinión bastante compartida de quienes lo miran de afuera, y probablemente el mundo político también. El mismo mundo político ve la minería como una especie de vaca lechera, esta lógica en mucho sentido de una especie de botín, y de alguna manera al mismo tiempo pareciera que no entiende o ignora derechamente cuál es su potencial movilizador para un desarrollo sustentable. ¿Qué responsabilidad ves tú en la clase política, siendo tú parte también de lo que representa la política? Sí, ya. Gracias por la pregunta. Efectivamente, aquí pensando en todo lo que estábamos hablando, yo diría, y en todos los desafíos que son importantes, veo que tanto en este tema como en otros, pero especialmente en este tema, falta liderazgo, falta como... y pues bueno, por eso estamos aquí quizás conversando. ¿Liderazgo político? Liderazgo en el sentido, yo veo liderazgo en el sentido de poder empujar un buque, ¿cierto? Tomar lo que hay y llevarlo más allá y proponer algo hacia el futuro. Falta eso, falta mirarlo de manera de convencer, ¿cierto? De manera no de imponer, sino de convencer
comunitariamente, socialmente, de, bueno, cuáles van a ser, hacia dónde vamos, ¿cierto? Y cómo seguimos. Y yo diría que la clase política ahí tiene una responsabilidad, si dónde están, se suponen, nuestros líderes, ahí. Y yo diría que, aquí me voy a poner la camiseta, nosotros en el programa, yo estaba mirando otra cosa aquí, porque esto no es solo cobre, ¿cierto? Nosotros teníamos una visión también, por ejemplo, de lo que está pasando con el litio. Y pensábamos ahí, y de hecho tenemos un párrafo bien importante ahí, que no cometer el mismo error que cometimos con el cobre, en el sentido de no ser nosotros los líderes de eso, de tener un plan nacional para el litio, proponíamos un plan nacional, nacionalizar conjuntamente, decíamos, una empresa mixta con capitales extranjeros para poder formular proyectos de producción de bienes que usan el litio. Por ejemplo, vehículos eléctricos, por ejemplo, encadenamientos productivos en el sector farmacológico. El litio tiene un montón de usos que son hacia el futuro súper necesarios. Son el futuro son los autos eléctricos. El futuro son los autos eléctricos. Ya, pero ¿qué pasó con la propuesta de ustedes? Tú dices, esto está en el programa, está en el grupo, en el programa, pero ¿en qué queda esa propuesta si es que la clase política no fue capaz de asumirla? ¿Por qué crees que eso no pasa? Bueno, ese sí es como, ahí voy más allá de la minería, ¿no? Y yo creo que pasa que faltan, bueno, estamos en la disputa, de hecho, ¿cierto? Bueno, nos faltó quizás convencer más gente, pero van a venir otras oportunidades. Creo que aquí hay buenas ideas y yo creo que falta una discusión un poco menos del conflictillo, un poco más mirada de largo plazo, ¿sí? El tema de las 40 horas es reflejo también, no es solamente el tema de que trabajo menos, ¿no? Es reflejo también, ahí hay una disputa sobre la distribución del bienestar en nuestro país. Eso es lo que hay de fondo, ¿sí? Chile es un país muy, muy desigual y distribuye poco. De los países de la OCDE, antes y después de impuestos y transferencias, Chile no cambia la distribución del ingreso. Irlanda, por ejemplo, disminuye el Gini, que es el indicador de desigualdad, de 0.50 a 0.30 después de impuestos y transferencias. Entonces, un gran país en términos de productividad, pero ha logrado redistribuir. Y finalmente, el tema, tanto en el mercado laboral como en el tema tributario, es un tema distributivo. Y ahí está nuestro gran problema, ¿sí? Y lo decía también con el modelo de desarrollo. Tener una mala distribución en términos de la riqueza, de los ingresos, del bienestar social, implica que unos pocos se benefician muchos y muchos no se benefician tanto. Entonces, parte del problema también es ese. Óscar Landerreche también, la mirada desde la responsabilidad política, de entender la minería y tal cual como yo la describí. A ver, yo creo que a mí me gusta que hayas introducido el tema de las 40 horas porque me parece una excelente representación del problema que tenemos, de verdad que sí. Porque en realidad la discusión sobre las jornadas, todos sabemos, bueno, para empezar todos sabemos que la minería tiene mucho que enseñar en eso, por si acaso, ¿ah? Hace mucho rato que la minería tiene jornadas exóticas, ¿no es cierto? Un día en la mañana se levanta alguien acá y dice, a ver, hagamos 8 por 34, ¿no? Y en alguna parte lo hacen, ¿no? Ahí las cosas más, o los sindicatos las proponen, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Eso funciona con que el código, la dirección del trabajo protege un poco la parte como más del derecho del trabajador, a veces incluso se hacen votaciones, hay distintos mecanismos que son bien restringidos y podrían practicarse más ampliamente. Tiene harto que enseñar la minería en términos de esta combinación de flexibilidad y protección, de verdad que sí, en mecanismos. Un poquito le hemos ido como haciendo el quite al Código del Trabajo que viene de los años 80, ¿no es cierto?, que es un Código del Trabajo a mi juicio poco flexible y antisindical, digamos, antinegociación colectiva. Y un poco la minería por los lados ha ido como encontrando maneras de sacarle la vuelta a eso, así que me parece un buen debate. Pero me parece también, el debate me parece muy indicador del problema que tenemos porque francamente, con mucha sinceridad, la reducción de jornada de 45 a 40, ¿ya? O 180 al mes, que 41, que no sé cuánto, es importante. No, yo no digo que no sea importante,
y yo soy súper partidario de hacerlo, pero se le colocan unas propiedades mágicas a estas propuestas que yo encuentro que son de un grado de irresponsabilidad. No, yo lo he llamado la política de la regla de 3. Y hay de dos, ¿eh? Aquí hay palos para izquierda y derecha. Las estimaciones de pérdida de empleo que se han hecho por tener el proyecto de 45 y no el de 180, que son 41 horas, que ya... Oye, la gente no entiende nada, entre otras cosas. Las estimaciones están basadas en unas reglas de 3 que son con unos supuestos heroicos. Oye, alguien presenta eso como tesis de pregrado y no lo aprueba. Perdónenme, son una ridiculez, ¿ya? Hay como 5 supuestos para llegar a 300, no sé cuántos mil empleos. Hay unos supuestos de elasticidad gigantescos. Y igualmente, si me permiten, el pensamiento mágico según el cual yo bajo la jornada de 45 a 40 y todo eso se convierte en productividad, eso nadie lo cree, ningún chileno lo cree, ¿ya? Entonces, ese son el tipo de cosas donde nos enredamos, donde una discusión que podría ser muy constructiva, que es la discusión de cómo vamos hacia un código del trabajo que sea a la vez más flexible, pero más basado en la negociación colectiva y se haga cargo de mecanismos para los trabajadores que nunca tienen sindicato, porque son empresas muy chicas, tiene que haber otros mecanismos ahí, sectoriales o qué sé yo, más nacionales. ¿Listo? Se convierte en una discusión de eslóganes que permite a actores que están interesados en la política del eslogan, ¿ah? Y que probablemente tienen poca profundidad conceptual, y por lo tanto les sirve la política del eslogan, les sirve como camuflaje para su falta de profundidad, decir, yo soy de los buenos, ustedes son los malos. Y punto. Para eso nos sirve este debate. Entonces, ¿Quién es bueno para el eslogan? Perdón, Es que para entender... Déjame darte un ejemplo de esto. A ver. Ya. Sebastián Edward propuso las 40 horas hace como varios años atrás. El compañero Sebastián Edward. La capacidad que tiene el mundo político actual de generar caricaturas sobre debates que son de fondo, el debate sobre 40, 25, 180, si el mecanismo es así o asá, qué rol tienen los sindicatos, qué rol tiene la dirección del trabajo, es súper legítimo, no es el fin del mundo. Tampoco se van a lograr cosas mágicas ni redistributivas tampoco, porque se van a licuar después de un tiempo. Algunos efectos va a haber, en el corto plazo van a ser más los efectos distributivos que en el largo, como sabemos los economistas, ¿no es cierto? Por lo tanto, pero un debate que podría ser útil e interesante sirve a la política de identidad. Y ahí es donde nos enredamos. Ahora, la culpa de esto no es del chancho, sino el que le da la flecha. Aquí los chilenos tienen que empezar a premiar a la gente con una mirada más de largo plazo, con una mirada más estratégica, y castigar la otra. No sé si tenemos preguntas del público, aquí me las va a entregar. Parece que tenemos varias, así que vamos a aprovechar también de optimizar el tiempo para mirar qué quiere saber el público. Juanma, yo solo quiero hacer una observación. Creo que estamos exactamente en el mismo punto de fondo. Todos compartimos el objetivo de conciliar la vida laboral, el tiempo con la familia, el ocio, con el mundo laboral. La pregunta es cómo vamos a tener ese debate. Y simplemente el ejemplo del debate sobre las 40, 41 horas refleja en qué está el mundo político, que es más rating, que es más titular, que rigor y preocupación por el impacto de... Y ese es el punto en que creo que aquí hay un cierto consenso que el mundo de la minería debería observar respecto de lo que también le podría ocurrir a ellos en el futuro. Aprovecho de hacer esta pregunta y aquí les pido bien preciso, porque son preguntas del público. ¿Qué harían desde el Estado para impulsar lo que ustedes mismos le están pidiendo a la industria? Parto contigo, sigo contigo Claudia y después con Oscar. ¿Qué harían desde el Estado para impulsar lo que ustedes también le están pidiendo a la industria? Bueno, aquí la pregunta viene muy de cerca porque nosotros al menos somos un emprendimiento, hablo de Bópoli, y lo que estamos haciendo es construir un partido político con quilla, con un proyecto a 20 años plazo. Lo estamos haciendo buscando a personas que vengan a sumarse a una visión liberal y donde hemos puesto el corazón en la calidad de las cosas. Somos parte de un proyecto colectivo, lo hacemos desde una coalición de gobierno que es Chile Vamos, que da gobernabilidad, lo hacemos desde las ideas, desde las propuestas en forma permanente y sistemática. Esto va a parecer publicidad, pero la única forma de poder pedirle a otro, esto es liderazgo, propuestas y jugar un rol abierto en la cancha de lo público, es haciendo algo que hoy día, créanme, es muy poco sexy, que es hacer buena política, que
que es hacer partidos políticos por muy alejados que estén de la ciudadanía, que es llevar gente buena a los municipios, que es llevar gente buena al Parlamento con un alto costo de oportunidad. Que eso no sea una buena forma de no encontrar una pega, sino que sea realmente por la convicción de que se es parte de un proyecto a largo plazo y porque estamos en el desafío de ser parte de una historia que recibimos los últimos 30 años, nosotros consideramos que han sido extraordinariamente positivas para Chile y seguir haciéndolo para el futuro. Y por lo tanto hay una cierta responsabilidad política que nosotros asumimos y que siento que la única forma de hacerlo es con el ejemplo. La misma pregunta también, y les pido sí que sean bien precisos en esto, porque tengo varias preguntas también que piden precisión, entonces para que alcancemos a responderlas todas. Sí. Claudia. Sí, muy brevemente, porque creo que ya yo he respondido a esta pregunta. O sea, todo lo que más o menos propuse son iniciativas desde el Estado. Invertir fuertemente en un plan de infraestructura para construir fundaciones, ¿cierto? Refinerías, ¿cierto? Invertir en un plan nacional de litio, por ejemplo, como lo dije, son iniciativas desde el Estado, en Codelco. En Codelco primero. Lo primero es en Codelco, lo segundo es o con Codelco, y lo segundo es con una empresa nacional con capitales mixta, digamos. Además de eso, importantísimo es una nueva forma de evaluación de los proyectos económicos para incluir a las comunidades. Necesitamos más participación ciudadana en la evaluación ambiental de los proyectos. Y eso de todas maneras. Oye, Oscar. Reimpulsar la idea de cobre verde, ¿no? Trazabilidad, sustentabilidad. Reimpulsar la idea de las aguas públicas, o como se le ha llamado en algunas partes, de expansión de la frontera hídrica. Reimpulsar el uso de las empresas públicas, particularmente Codelco, pero hay otras como ENAP y las militares, para generar empresas tecnológicas que apalanquen desarrollo privado. Reformar ENAMI, que tiene que dejar de ser solamente un intermediador de los pequeños y medianos y convertirse en un instrumento estratégico para generar estos pactos que estamos hablando, que lo haga Codelco no es una buena idea, pero para eso está ENAMI, pero tiene que tener un rol muy, muy diferente al actual. Y el Estado, para generar estas estrategias de desarrollo productivo, en la cual entra en un partnership, en acuerdos con el sector privado, tiene que usar los instrumentos que tiene, las empresas públicas, las universidades públicas, y por lo tanto tiene que superar el concepto de rol de subsidiario del Estado que tenemos en nuestra Constitución y en nuestras prácticas. Lo tiene que superar. Y en la cuestión de los temas laborales, necesitamos reformar radicalmente el Código del Trabajo para que sea más flexible y más propenso a la negociación. Así que hay que reformar un tema constitucional acá, el rol subsidiario del Estado, y reformar un Código del Trabajo para volverlo mucho más moderno. Aquí está el legado de Jaime Guzmán, aquí está el legado de Pepe Piñera. Eso es lo que propongo. Voy a ir con una pregunta para cada uno. Voy a partir ahora contigo, Oscar, considerando, esta es una pregunta del público también, que la minería del cobre se está desplazando más hacia el sur. ¿Qué tan viable se ve el ritmo de esta industria en un territorio con, digamos, sectores poblados y también con alta competencia por la tierra? ¿Qué tipo de contrato social a largo plazo podría permitir el desarrollo de la minería en la zona central del país? Ese es un temón. No sé si el director de Codelco me permite revelar la información de que Codelco descubrió una mina gigantesca debajo de Talca, del tamaño de Chuquicamata, así que los talquinos vayan acostumbrando. No, mentira. No, mentira. Por supuesto, claro, siempre es una paradoja. Cualquiera que ve un mapa de las minas que parten de a poquitito así en Centroamérica, empiezan en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y se acaban en el Teniente, ¿no? Claramente algo raro hizo Dios, ¿eh? Dijo, no, hasta aquí no me llega. Obviamente hay minería hacia el sur. Mientras más al sur vamos va a ser es más difícil la exploración, ¿no? Por razones de vegetación, etc. Pero también va a ser súper difícil la explotación. Y en la zona central, los problemas con el agua, si bien es cierto que la minería consume poco, pero igual compite por el agua con la agricultura, pero por sobre todo la competencia por espacio. Ese es un problema muy, muy grave. Y ahí tiene un dilema central la minería, que la minería tiene que encontrar la manera de ser más chica, ¿ya?
La minería es un poquito faraónica, es un poquito grande, ¿no? Como que la solución siempre es una cosa más grande, porque entre otras las economías de escala sirven para reducir costos. Aquí lo que tenemos que irnos es a hacer una cosa más chica y eso requiere abordar temas de relave, logísticos, etcétera, de eficiencia. Sin eso va a ser casi imposible realmente hacer explotaciones mineras significativas hacia el sur. Aprovecho de hacerte la pregunta, entiendo que tú quieres responderle también a lo que dice Óscar, pero parto con la pregunta primero, Hernán. ¿Cuál es el rol futuro de la minería en la transformación energética de Chile y su potencial efecto económico? Voy, Juanma, pero tengo que hacerme cargo de un comentario de Óscar Landerreche que me llama la atención, porque lo encuentro, no sé, una suerte de caricatura liviana. Esto de tachar la obra de Jaime Guzmán, de Pepe Piñera, reformar la Constitución, eliminar el rol subsidiario del Estado. Creo que, al menos nosotros, que queremos cambiar las cosas, queremos hacerlo en forma reformista, consciente de todo lo que ha construido el país y la institucionalidad de los últimos 30 años para proyectarlo en el futuro. Creemos que se puede perfeccionar la institucionalidad, pero no tachar legados. Creo yo que detrás de eso hay un juego que a la izquierda le encanta, que es creer de que se puede partir de cero. Y a mí me encantaría que, si estás de acuerdo, Óscar, precisaras qué significa tachar legados de otros, porque creo realmente que lo que ha hecho Chile, y en particular lo que le corresponde a nuestra generación, es seguir evolucionando el desarrollo de nuestro país y no tachar lo que han hecho otros que han permitido que este país sea hoy día lo que es. ¿Y cuál es la pregunta? Me tuve que quedar en esa. Pero también me gustaría, realmente, Óscar, sorry que me cambie. No, está bien, pero yo aprovecho aquí de hacer una opinión personal, digo, pero este es el clásico problema que tiene uno con los políticos, donde uno les pregunta por manzana y te responde por respuesta de auto, pues ni siquiera por pera. ¿Cuál es el rol futuro de la minería en la transformación? Es un conversatorio también, donde se dicen cosas y uno puede producir un debate. Pero al menos uno le pone atención a la pregunta. ¿Cuál es el rol futuro de la minería en la transformación energética de Chile y su potencial efecto económico? Ok, voy a ser muy breve. Que además es pregunta del público. No, por supuesto, no soy un experto naturalmente, pero qué duda cabe, la energía es uno de los elementos fundamentales para poder producir cobre, la matriz de lo que haga la energía la minería respecto a la energía es sustantivo. Piensen ustedes en la imagen que tenemos aquí en la espalda, no es precisamente una fundición lo que estamos viendo. Entonces, qué duda cabe que el futuro de la energía también está vinculado directamente a lo que haga la matriz energética de la minería y espero que eso hable del liderazgo también futuro de esta industria. Te voy a hacer la pregunta clara y después, Óscar, quedas ahí para defender a mi amigo Pepe Piñera y a Jaime Guzmán, o atacarlos, como tú, claro, y el Mercedes. Así como identificamos problemas de sustentabilidad en temas como el agua, ¿qué desafíos vemos en materia de residuos mineros? ¿Quién le pone aquí el cascabel al gato? ¿Incentivos, regulaciones, una mirada estratégica? Formula también esta pregunta. Todas las anteriores, diría yo. Incentivos, regulaciones y una mirada estratégica. No vale ninguna de las dos, ninguna individualmente sirve. No sirve solo poner incentivos si no hay regulación, si no hay, además de regulación, una evaluación de qué se está haciendo. En muchas industrias está la regulación, pero nadie se asegura de que se cumpla, en el fondo. Así que necesitamos eso. Ay, perdón. Y necesitamos también una mirada estratégica de la industria, pero también del proyecto país, o sea, de la política, de quienes gobiernan. Esa es la mirada estratégica que necesitamos para poder liderar esos cambios. Quería agregar algo sobre la transformación energética, que eso me lo salté, pero una de las cosas que sí usa la industria minera altamente es energía eléctrica. Y eso es algo sobre lo cual entonces tenemos que adaptarnos. Hay que adaptarse a esa nueva realidad, usando nuevas formas de energía. Eso es algo que puede aportar y yo creo que Chile ha empezado a hacerlo bien. Y ahí hay una foto, de hecho, yo le preguntaba a Óscar, ¿son esos paneles solares que usa la industria minera? Bueno, uno le gustaría ver una industria minera comprometida con eso. Y si usa harta energía eléctrica, bueno, reformúlese, adáptese. Tiene un punto, Hernán Larraín, cuando plantea a qué te refieres tú con tachar obras o legados o aporte al desarrollo de la sociedad.
Déjame, es que no me resisto el tema de energía. Sí, por supuesto. O sea, es importante entender que la minería tiene la escala para generar, para apalancar cambios en la matriz energética, pero también es importante entender que ya lo está haciendo. Ojo con eso, ya lo está haciendo. O sea, de hecho, una buena parte de las inversiones en el norte, en solares y otras cosas, son apalancadas con proyectos mineros. Entonces, al César lo que es del César ahí. En eso la minería, yo lo he visto. El problema que tiene la minería es que sus contratos de energía usualmente son muy largos, entonces esto no va a la velocidad de Twitter. Ya. Entonces, a ver, respecto de tachar, yo te haría un llamado a no quedarte en el eslogan, fíjate. Porque ni siquiera dije tachar. ¿No? ¿No es cierto? Mira, ¿cuál de las ideas que yo te he estado presentando en este seminario estás en desacuerdo con ella? Y mi evaluación es de que hay elementos institucionales en los documentos que nos rigen, como la Constitución y el Código del Trabajo, que impiden esa mirada estratégica. Yo preferiría que en vez de entrar en un juicio de cuáles son las intenciones mutuas en base a gestos, debatiéramos políticas públicas. Esa es la manera en que los actores, sobre todo los actores nuevos de la política, van a contribuir a un mejor clima. Yo simplemente hago un punto porque la reflexión sobre tachar, quien mencionó Jaime Guzmán, a Pepe Piñera, no, estoy diciendo, creo que esta ha sido una conversación súper constructiva, pero esa reflexión no me lo pareció tanto. Eso es todo. ¿Algo que agregar? ¿Este último punto, Claudio? Ya, ok. Voy a pedir un aplauso para los tres que han debatido, han fijado sus puntos de vista. Y se agradece el esfuerzo porque es una reflexión de quienes no conocen, bueno, Hernán no conoce el mundo de la minería y aún así ha puesto todas sus ideas y su visión sobre el tema, lo mismo Claudia. Y en el caso de Óscar además ha tenido que compatibilizar su mirada desde dentro, pero también desde fuera de la política y ha compartido su fracaso, cosa que no solo hace con sus psicólogos, sino también con nosotros en este panel. Gracias a los tres por haber estado aquí, de nuevo un aplauso. Y le pido a Alejandra Wood que también se haga presente aquí en el escenario. Ahí no hay micrófono, así que te voy a entregar el mío, Ale. Solamente unas palabras de cierre. Quiero agradecer sinceramente a Hernán, a Claudia y a Óscar, puesto que valoro, y creo que todos los que estamos acá valoramos derechamente que los tres han puesto la minería al centro y como la palanca de desarrollo para Chile. Y eso es importante. Y también creo que hay mucha claridad respecto del diagnóstico y de la falta de coordinación. Y me encantaría que todos nos fuéramos con la pregunta, es de que si realmente tenemos posibilidades de generar los consensos para tener estrategias y políticas en torno a la minería como palanca de desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos hoy y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.